el artículo que vamos a trabajar es el artículo de Daniel James, Sindicatos, Burócratas y Movilización. Es importante poder entender el título, quizá en la otra oportunidad no lo había explicado, pero es entender que partimos de tres elementos básicos, que es sindicatos, burocracia y movilización. Sindicato en torno a que son actores o sujetos importantes dentro de este proceso político que va a trabajar el autor y del cual es obviamente especialista, ya algo habíamos mencionado en otra oportunidad. Burócratas porque justamente el proceso de burocratización de los sindicatos se da durante el lapso de tiempo en el que trabaja James, y movilización justamente en torno a poder entender cómo esa historia social tiene ciertas características y esos sindicatos y estos burócratas articulan formas de movilización. Digo, articulan formas en términos de pensar que no se hace de una manera determinada o no hay una fórmula determinada para el cual se lleva adelante esta movilización. Bien, en principio a partir de este concepto de ni vencedores ni vencidos, que ya decía, en otra oportunidad ya lo había planteado, que es la idea de que este binomio ni vencedores ni vencidos ya es originario de otras escenas argentinas, y que, vaya casualidad, es una escena similar a la que el propio revisionismo histórico del peronismo hacía referencia. O sea, Perón en un momento de reivindicación histórica, y los historiadores del peronismo reivindican la figura de Rosas, y particularmente luego de la caída de Perón, la primera frase que recupera Lonardi es una frase que utiliza Urquiza luego de la caída de Rosas. O sea, nada más ajustado a ese revisionismo que el peronismo había instalado. O sea, Rosas es el último líder popular, derrotado y enfrentado a la oligarquía, y Perón, ese último presidente popular, derrotado y enfrentado a estos sectores conservadores y de la oligarquía, que obviamente utilizan esta frase ni vencedores ni vencidos. ¿Qué es lo que busca esta idea de ni vencedores ni vencidos? La idea de una sociedad que evada la posibilidad de un enfrentamiento social entre los antiperonistas y los properonistas. Lo que hoy en el presente llamaríamos la grieta, básicamente. Una grieta en este momento, en 1955, donde la mayoría numérica es mucho más fuerte, o sea, el peronismo es mucho más fuerte en número, pero es mucho menos fuerte en ser de alguna manera capaz de movilizar a ciertas fuerzas institucionales, y me refiero a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a otro conjunto de instituciones. Entonces, unos tienen las fuerzas de las instituciones o la fuerza de choque del poder real, y del otro lado está la capacidad de movilización que tiene el peronismo, donde radica el poder más importante del peronismo. O sea, hay un poder real, un poder físico, un poder fáctico, ¿sí? Y del otro lado un poder que tiene que ver con la capacidad de movilización. Justamente por eso se lo acusa de demagogo, por eso lo acusa de tirano, que son dos figuras que están asociadas a la movilización popular. El demagogo se supone que es la deformación de la democracia para gobernar solamente por el pueblo. Fíjense que es una crítica que, mirada a contraluz, si uno lo piensa desde el lado de los pobres, podría ser casi un halago que a uno lo traten de demagogo, de gobernar solamente para los pobres. Y el tirano, que es muy interesante porque por lo general tiene una visión negativa, una mirada negativa sobre el concepto de tirano, tiene que ver con la figura de un autócrata, de un tipo que tiene mucha autoridad. Lo particular que la figura del tirano en los griegos es un líder popular. El tirano es un sujeto con cierto grado de autoridad importante, de poder desmedido, pero ese poder desmedido, ese poder importante, se basa en el apoyo popular. Los tiranos griegos son justamente líderes populares, lo más cercano a un caudillo. Por lo tanto, las dos apelativos que se usan en torno a Perón tienen que ver justamente con esta capacidad de movilización popular. O sea, su poder más importante está en el pueblo.
Entonces esta búsqueda de los ni vencedores ni vencidos tiene que ver con evadir que esa movilización de la masa puede enfrentar obviamente a estas instituciones del poder real o del poder fáctico y de alguna manera llevarlos lo más cercano, ya sea a una guerra civil como a definitivamente la desaparición de esos poderes fácticos. O sea, incluso es por autoconservación que los poderes fácticos tratan de evitar que el peronismo entre en un formato de grieta. O llamaría más sanamente el marxismo en un formato de lucha de clases. Bien, Lonardi busca permitir de alguna manera que el peronismo controle de alguna manera los hilos de ese poder que contiene, que son los sindicatos, pero alejando al peronismo de todos los órganos de decisión, llámese de las instituciones y del gobierno. Ese intento de Lonardi parte de la idea de reconocer en el peronismo una herramienta esencial para la lucha contra el comunismo. O sea, si hay algo que la derecha fáctica le va a reconocer al peronismo, es que el peronismo es una herramienta esencial para que el comunismo no surtiera efectos en Argentina. O sea, es funcional a la reacción, de alguna manera, a los conservadores, el peronismo, en términos de que es un enfrentado al comunismo. Sin embargo, la existencia de una serie de lo que se conocen como comandos civiles, o sea, grupos de antiperonistas que empiezan a atacar los sindicatos, que son los baluartes del peronismo, lo que va a desencadenar es el comienzo de un enfrentamiento entre esas dos facciones de antiperonistas y de peronistas en los hechos, no en las intenciones gubernamentales. O sea, por más que Lonardi trate de evitar todo ese proceso, el proceso se desencadena igualmente. De manera, como se suele decir, capilar, o sea, no de manera de golpe, no en un solo acto, sino en una serie de actos menores, de pequeños actos dispersos. O sea, esos comandos civiles lo que empieza a radicalizar es la situación política. Lo que hace, obviamente, con la diferencia de movilización que tienen los sindicatos peronistas y el movimiento popular en general, que esa lucha sea totalmente desnivelada, o sea, no diría desleal, pero es desnivelada, es mucha la diferencia, desproporcionada sería lo correcto. Es una lucha desproporcionada entre la capacidad del movimiento peronista y estos grupos de comandos civiles que son menores en número. No porque no tienen cooptación social, sino porque básicamente no tienen la capacidad de organización que ya tenía, después de 10 años de peronismo, el movimiento sindical. Eso llega a un momento de eclosión muy grande que hace que un sector de los militares corra a Lonardi del poder y Aramburu se haga cargo de la primera magistratura, o sea, de la presidencia de la nación. Una especie de desplazamiento no es un golpe, es un desplazamiento de poder. O sea, hacen renunciar al militar que está a cargo y ponen a Aramburu. Aramburu es abiertamente un antiperonista. Entonces, ahora sí hay una política de persecución concreta contra el peronismo. Ahora sí hay persecuciones y figuras muy interesantes que se repitieron luego en la historia argentina, tanto desde la proscripción del partido peronista, o sea, la prohibición de la participación en todo órgano político y en la política en general del peronismo, una proscripción que ya se le había declarado al radicalismo en el 30. Y por eso, en las elecciones donde es elegido Ortiz y Castillo, en esas mismas elecciones una parte del radicalismo participa, el radicalismo no personalista, el radicalismo de Alvear. El de Irigoyen está vedado, está proscripto, se le está prohibido participar en política. Acá pasa algo muy similar con el peronismo. O sea, el peronismo empieza a estar proscripto en un montón de situaciones e incluso está prohibido por decreto mencionar a Perón o a Evita en espacios públicos. De hecho, está prohibido mostrar los dos dedos en B en la calle.
Landru, que es un humorista gráfico de la época, en su revista Tía Vicenta hace un chiste en torno a ese decreto de ley y le cierran la revista porque obviamente el chiste se entendía sin leer. O sea, hago una referencia muy corta sobre el chiste dice algo así como aumentativos que corresponden, uno dice taza, tazón, al lado dice lata, al lado dice latón, y dice pera, y al lado de pera dice igual decreto ley número tanto, siendo lo que iba a ir a Perón, pero como no se puede decir, tengo que poner decreto ley. Obviamente le cierran por este chiste, que ni siquiera era agresivo, era un comentario humorístico, y nada más, le cierran la revista a Landru. O sea, para que entendamos el nivel de la persecución. Y Landru no es peronista, aclaremos aparte. O sea, en esos términos es donde vemos el grado de proscripción y de persecución. La idea es borrar supuestamente la influencia peronista de la sociedad, partiendo de la idea que el peronismo lo que hace es dañar la conciencia nacional. Esa es la idea o la propuesta que tiene este sector de los militares. Y hace cada vez más fuerte la hipótesis de que existe un modo distinto de sociedad donde el peronismo no debe existir. Empiezan también una serie de analogías biológicas acerca de extirpar el cáncer, de que son una enfermedad, y ese tipo de cuestiones que suelen ser usadas en contextos similares a dictaduras, a la persecución política. Pero si uno se va hacia años recientes, me refiero a los últimos 10 años, se van a encontrar constantemente con el uso de este tipo de analogías referidas a enfermedades. Digo que mi rival político es una enfermedad, que mi rival político es un cáncer, que le hace mal a la salud de la nación, ese tipo de analogías como si la nación fuera un ser vivo genuino. Bien, sigamos. Entonces, ahí donde la proscripción violenta y explícita no se está dando, se ofrece otra opción más interesante, que es el decreto 2739, que apunta, digo, está en las filminas justamente el número, por si tampoco le vamos a preguntar un número. Pero, ¿qué dice el decreto 2739? Básicamente que es un decreto que permite la expulsión y el despido de los trabajadores que obstaculizan la productividad. En realidad no tiene que ver con que los trabajadores están trabajando más o menos, sino justamente que es un mecanismo por el cual yo puedo hacer uso y despedir personas que obviamente son las que organizan y llaman a la huelga y a la resistencia. No a aquellos que trabajan menos. O sea, para que entendamos, o sea, el medio es el decreto, pero el objetivo no es justamente la productividad. El objetivo concreto es reducir las huelgas y la desmovilización de los sectores obreros, y ya no desde el conjunto, sino desde las bases, desde el punto de partida de la organización militante. Eso permite, o fuerza de alguna manera, una serie de procesos de reorganización espontánea y localizada. O sea, la resistencia peronista deja de estar estrechamente vinculada a los sindicatos o a la CGT y pasa a estar vinculada a organizaciones más momentáneas, no organizaciones en tanto entidad, sino a la organización de los trabajadores de manera momentánea y en un momento determinado, frente a una coyuntura. Me refiero, echaron a un compañero, se toma la fábrica. Nos descontaron el día porque entramos tarde y los trabajadores no entra ninguno y se quedan todos en la vereda. O tienen la opción de trabajar a lo que se llama trabajo a desgano, o sea, trabajar haciendo lo menos posible, retrasando la producción, lo que se conoce como trabajo a reglamento. Por ejemplo, la fábrica nos ofrece hacer horas extras y no las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera en una política similar a la política de huelga, pero que básicamente no es una huelga, porque si hacemos una huelga nos echan. O sea, por medio del decreto nos pueden echar.
Bien. En torno a la CGT, como cuestión no menor, lo que queda claro es que la CGT intervenida tiene poca capacidad de acción, o sea, se conserva como institución, pero en realidad está controlada por un interventor. En el proceso de reorganización, lo que se conoce como Congreso Normalizador de la CGT, la inmensa mayoría de los sindicatos que asisten, o sea, de los gremios que asisten a ese Congreso Normalizador, son justamente de carácter peronista. Eso provoca, en vista de la minoría, la opción de irse. La minoría resiste y dice, no vamos a entrar a un congreso que es un congreso peronista. Y se autoproclaman como los 32 gremios democráticos, supuestamente tachando de no democráticos a los otros gremios que son peronistas. O sea, asociando el peronismo con un modo de gobierno no democrático. Digo, para que entendamos justamente esto que digo de cómo en la historia argentina se vuelve a repetir y se reitera este modelo de vincular al peronismo con un modelo no democrático. Y es necesario que recordemos y que hagamos el esfuerzo de recordar que Perón ganó las elecciones en el 46 y las volvió a ganar en el 52. Y que cada gobierno peronista que accedió al poder por las elecciones. Y es muy interesante que se construya una imagen antidemocrática del peronismo de la mano de sujetos que gobiernan por medio de golpe de Estado. ¿Se entiende? O sea, no sé si podemos entender, es bastante simple, o sea, que un militar que acaba de hacer un golpe de Estado diga que el peronismo no es democrático, es como si un ladrón después de asaltarme en la calle se quejara de la inseguridad. Bien, volviendo a esto, entonces el Congreso Normalizador, el sector de estos gremios democráticos que son funcionales al golpe de Estado, se retiran de ese Congreso Normalizador y se proclaman como los 32 gremios democráticos. En el mismo acto, como el Congreso queda anulado automáticamente, el resto de los gremios peronistas se fundan en las 62 organizaciones sindicales, que con el paso del tiempo van a llamarse 62 organizaciones sindicales de pie junto a Perón. El proceso, digamos, militar no logra consolidarse políticamente y necesita llamar a elecciones en el 58, frente a que la Unión Cívica Radical entra dividida una vez más a esas elecciones. Esto es muy interesante para poder pensarlo en términos de historia social, o sea, no de historia política fáctica. Si yo pienso en historia política fáctica, voy a ver una sucesión de gobiernos que entran y salen. Sin embargo, si lo pienso en términos de historia social, me voy a encontrar que la caída del peronismo no solamente genera un conflicto en el peronismo, sino que genera un conflicto social mucho más amplio que tiene que ver con la postura que se toma frente a ese peronismo proscripto. Entonces, si yo pongo en la balanza a Lonardi, me voy a encontrar que no es un antiperonista y que no tenía molestias con mantener a los sindicatos peronistas en relativo funcionamiento. Me voy a encontrar con que Aramburu sí es un antiperonista. Eso significa que las Fuerzas Armadas tienen dos posturas frente al peronismo, que se hicieron apenas evidentes entre el 55 y el 58, pero que se van a hacer más evidentes durante el gobierno de Frondizi y con más fuerza después del gobierno de Íñiguez. Ahora bien, hasta ahí tendríamos las Fuerzas Armadas. La Unión Cívica Radical también tiene un proceso interno de características similares, donde se separa en dos grupos. La Unión Cívica Radical intransigente, que es la de Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es donde de alguna manera comulga Arturo Illia. ¿Qué particularidad tiene? Que no es solamente el peronismo el que divide a los radicales. Los radicales ya vienen divididos, lo dijimos hace un ratito, los radicales vienen divididos en torno a que
ya con la caída con la reelección de Irigoyen y mucho más fuerte con la caída en 1930, se hace evidente que hay un radicalismo mal llamado personalista, que es el de Irigoyen, que también podríamos tildar de popular o populista, y un radicalismo de Alvear, llamado antipersonalista, pero más cercano, como se dice en la época justamente, más cercano al Jockey Club. O sea, mucho más cerca de Barrio Norte y de Palermo que del centro de Once, ¿no? De donde están los trabajadores. O sea, un radicalismo mucho más de élite y un radicalismo más lejos de los trabajadores. Eso que ya era evidente entre Alvear e Irigoyen, en el 55 al 58 es mucho más fuerte, con la diferencia entre Frondizi e Ilia. Frondizi de alguna manera responde a la línea de formación política de Irigoyen. Y si construye una línea imaginaria, la línea de Frondizi es la línea de Alfonsín. Mientras la línea de Marcelo T. de Alvear es la de Ilia y es la de la Rúa. Y explica bastante las políticas hasta el presente de justamente las dos corrientes del radicalismo. El radicalismo que hoy está en Cambiemos es el radicalismo de la Rúa, de Ilia y de Alvear. El radicalismo que se acercó al kirchnerismo, manteniendo un grado de identidad, me refiero a Leopoldo Moró y a Leandro Santoro, justamente es el radicalismo del carácter alfonsinista de Frondizi y de Irigoyen, con un modelo de fomento de la industria, con un modelo popular, con eje en la educación. Entonces me voy a encontrar con un gobierno de Frondizi que llega con una victoria electoral en la cual Frondizi tiene un previo pacto con Perón por el cual Perón ordena a los sindicatos y al movimiento peronista votar a Frondizi. Esa alianza tiene como parte la posibilidad de permitir al peronismo el regreso. Además de eso, la reconstitución del funcionamiento normal de la CGT. Hasta acá sería parte de lo que estábamos esperando, y hay una cosa muy importante que hace Frondizi y que va a dar el giro del título de nuestro artículo a trabajar, que es la ley de asociaciones profesionales. La ley de asociaciones profesionales es una vieja promesa que Frondizi lleva a los hechos, por lo cual solidifica la alianza con el movimiento peronista, que tiene la particularidad de respetar lo que se llama el sindicato por rama, o sea, no hay un sindicato por fábrica, no hay un sindicato por ciudad, sino por rama productiva. O sea, hay un sindicato para metalúrgicos, hay un sindicato para autopartistas, hay un sindicato para carpinteros, hay un sindicato para gráficos. Cada uno de esos sindicatos no tiene minorías. El que gana las elecciones se queda con el sindicato. No hay representación por la minoría. Y además de eso, de forma legal, con la ley de asociaciones profesionales, el patrón, ¿sí? O sea, la empresa, retiene la cuota gremial, la cuota del asociado, ¿sí? Y automáticamente la deposita en la cuenta bancaria del sindicato. ¿Qué tiene de importante esto? Que yo no tengo que mandar al delegado, no tengo que mandar a un representante gremial a recorrer la fábrica uno por uno a que paguen la cuota gremial de su propio bolsillo. Pensemos en cuestiones concretas, o sea, pasa el delegado gremial a cobrar y me encuentro que justo no tengo cambio, que justo no tengo la billetera en la línea de montaje donde estoy trabajando, que bueno, tenía planeado que hoy iba a gastar esa plata en otra y no puedo pagar la cuota. De eso hace mucho más complejo la supervivencia del sindicato. La retención automática, o sea, en cuanto se emite el recibo de sueldo, se retiene el porcentaje correspondiente al sindicato y se le remite a la cuenta bancaria. Eso le permite al sindicato automáticamente tener los recursos.
y al no tener minorías adentro del sindicato, tiene el control completo del sindicato y la cuota de todos los sectores industriales que están en su rama. Por lo tanto, automáticamente los sindicatos que ya eran de un funcionamiento económico bastante ostentoso en cuanto a la cantidad de recursos, pasan a ser maquinarias básicamente de recaudación monetaria. Lo que convierte a los líderes sindicales en auténticos burócratas, en señores que están ocupados principalmente en la recaudación sindical. Ahora el trabajo del delegado gremial o del delegado del sindicato será justamente que así como un trabajador nuevo entra a la fábrica, hay que ir a buscarlo y presentarle el formulario de afiliación. ¿Para qué? Supuestamente para darle las protecciones. ¿Pero para qué? Para poder aprovechar la retención de esa cuota gremial. De esa manera son maquinarias de dinero esos sindicatos. Los sindicatos que más cantidad de trabajadores tienen en esa rama son los sindicatos más ricos. Entonces, en esta época donde tenemos automotrices, donde tenemos una gran producción industrial, tenemos sindicatos que tienen una caja considerable. La UOM, ESMATA, son los sindicatos más fuertes. Entonces yo voy a encontrar que en diferentes momentos de la historia social argentina hay sindicatos más fuertes y sindicatos menos fuertes, y no tiene que ver con la capacidad de lucha estrictamente. Tiene que ver con que controlan justamente el área productiva más dinámica de esa época. O sea, los portuarios, los del ferrocarril, la fraternidad, fueron muy importantes a principios del siglo XX porque Argentina es la Argentina agroexportadora. La Argentina de la industria por sustitución de importaciones, o sea, es una industrialización, y el sector más dinámico tiene que ser el textil, el metalúrgico o la producción de autos por lo menos desde los 50 en adelante. Sin embargo, una Argentina exportadora de soja y que no saca esa soja por trenes o por automáticamente como se hizo a principios del siglo XX, lo saca con camiones, el sector más dinámico de los sindicatos será justamente el sector de camioneros. Entonces, cada vez que yo encuentre el sector más dinámico de la producción, voy a encontrar un sindicato con mayor poder. Sigamos con el gobierno de Frondizi. Hasta acá tendríamos la parte, digamos, de la estrechez entre los vínculos de Frondizi y el peronismo. El hecho es que Frondizi tiene un problema económico heredado del peronismo, y esto sí es una particularidad de los gobiernos peronistas, que es el problema de la inflación. Luego de la caída de Perón, la deuda externa argentina no supera los $5.000. Digo, no escucharon mal, dije $5.000, ¿sí? O sea, es ínfima la deuda, fruto de que el final de la Segunda Guerra Mundial pone a Argentina en la situación de gran proveedora de alimentos y termina Inglaterra siendo acreedora, o sea, le debe plata a Argentina a Inglaterra. El modo de pago de esa deuda es justamente el trueque por los trenes. Argentina compra los trenes, en realidad con el dinero que Inglaterra no estaba dispuesta a devolver. Para que más o menos tengamos una idea del grado de progreso económico y financiero y fiscal de la Argentina peronista. O sea, la deuda externa, tranquilamente entra en una billetera, son $5.000. Sin embargo, entre el 55 y el 58, los problemas con la inflación no se mejoran y la capacidad de recaudación fiscal no contribuye demasiado frente al paulatino crecimiento del desempleo. O sea, mayor desempleo, menor capacidad de pagar impuestos, menor recaudación fiscal, el Estado no tiene dinero. ¿Cuál es justamente la solución de esto, Frondizi? Es
la solicitud de un préstamo internacional al Fondo Monetario Internacional, que obviamente no va a hacer otra cosa que lo de siempre, pedir un plan económico acorde para supuestamente asegurar la devolución de ese préstamo, y el préstamo se empezó a devolver a fines del 2014, para que tengan una idea de lo efectivo que fue ese plan del FMI para que se le devolviera rápido el dinero, ¿no? Es lo que se llama el préstamo del Club de París. Se pidió en el año 59, digamos, llegó en el año 59 concretamente, se pidió en el 57, 58, en el 59 llega, y empezamos a pagar, en realidad no terminamos, empezamos a pagar en 2014. Volviendo a la fórmula televisiva, la deuda la pide el radicalismo, la paga el peronismo. En esa fórmula de endeudamiento, una de las cosas que encuentra Frondizi es, ahora sí, la resistencia de los sindicatos a ese modelo de endeudamiento nacional. Y básicamente, en ese discurso, que también al peronismo le trajo problemas, de resistir a los capitales extranjeros, lo que sucede es que el sindicalismo se resiste, tanto con Perón como con Frondizi, al ingreso de capitales extranjeros. O sea, el discurso nacionalista de la primera etapa peronista, de que el enemigo es el capital extranjero y hay que fomentar a la nación, y la industria nacional y los capitales nacionales, cuando Perón permite el ingreso de capitales extranjeros hacia el final de su gobierno, en el 52, 53, con más fuerza en el 54, rápidamente lo que se encuentra es una resistencia desde sus propias filas del peronismo. Con Frondizi va a pasar algo muy similar, vienen con una cercanía muy importante con el movimiento peronista, pero una vez que ingresa esta política de ajuste económico y de préstamos internacionales, automáticamente empieza el comienzo de la crisis entre el movimiento peronista y Frondizi. Sumado a ello, la crisis económica que tiene el frigorífico Lisandro de la Torre, que es una sociedad mixta de carácter estatal y privada, pero de capitales nacionales, y que la solución para esa crisis que tiene la empresa es la privatización de ese frigorífico. El movimiento de ajedrez en ese momento es la toma y hacer una huelga gigantesca en el frigorífico Lisandro de la Torre, lo que hace mucho más fuerte el quiebre entre Frondizi y los sindicatos, y que en 1959 termina la intervención de varios sindicatos. Ya volvemos al punto de la intervención del Estado en los sindicatos. Entonces, es interesante pensar que si bien Frondizi trata de mantener una vinculación con los sindicatos, la perspectiva es poder mantener un movimiento peronista en la calle, pero que articule con el gobierno de Frondizi, no que articule con Perón. O sea, respetar al peronismo en la calle y no en el gobierno. Sin embargo, hay sectores del propio sindicalismo que no aceptan esta actitud negociadora de Frondizi, lo que se conoce como la línea dura, aunque son opositores por la oposición misma. Entonces, este intento de separar el movimiento político de Perón con Frondizi no se logra, y justamente lo que se pone cada vez más en evidencia es que las 62 organizaciones que aceptan la normalización dentro de la CGT tienen la capacidad de movilizar y de alguna manera de poner en crisis el gobierno de Frondizi. En las elecciones de medio término, o sea, lo que nosotros conocemos como elecciones de senadores y de diputados, hay una serie de líderes que se conoce como neoperonistas, o sea, el nuevo peronismo, el que sí podía presentarse a elecciones. Nos referimos que en el 55 la proscripción prohíbe a todos los que tenían cargos políticos dedicarse a la política. Algunos estaban enjuiciados por supuestos actos de corrupción que no se demuestran. Entonces es una campaña, digamos, de desprestigio del peronismo,
pero que en los sindicatos, entre el 55 y el 62, hay una emergencia de nuevos líderes y de líderes locales que van a formar parte de ese nuevo peronismo. Ese neoperonismo joven tiene una multiplicidad de partidos que no se llaman obviamente peronistas, pero que lo son. Entonces, puede haber ser, no sé, un partido que se llame Reivindicación Popular o, no sé, Resurgimiento del Pueblo. Entonces, esa serie de pequeños partidos locales empiezan a acomodarse para estas elecciones de medio término. Y lo interesante es que ganan las elecciones. Y la victoria de estos partidos hace evidente la capacidad del peronismo de mutar, de alguna manera, del movimiento sindical a las herramientas del régimen político. Lo que condiciona tanto el gobierno de Frondizi al punto de ponerlo al quiebre de un golpe de Estado. Anula las elecciones y eso obviamente pone mucho más compleja la situación con respecto al sindicalismo, y al poner en esa situación lo que urge de alguna manera es un golpe de Estado. El golpe de Estado en contra de Frondizi la de que Guido, que es el presidente de la Cámara de Senadores, reacciona con rapidez, o sea, mientras las tropas van hacia la Casa Rosada y Frondizi presenta la renuncia, el presidente de la Asamblea Legislativa se autoproclama golpe de Estado. O sea, hay un golpe, pero el golpe de Estado nunca se hace con el poder. Eso es un proceso político, es válido para poder recordarlo. De esa manera, en poco tiempo se llaman elecciones y Frondizi, de alguna manera, convertido en cadáver político, y la Unión Cívica Radical Intransigente, no teniendo una consistencia suficiente como para ganar esas elecciones, las elecciones las gana la otra facción del radicalismo, la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Arturo Illia, pero que tiene una particularidad, que en esas elecciones el grado de abstención, de ausencia en las elecciones, es mucho mayor a los votos que obtuvo Illia. O sea, para que hagamos una cuenta, el voto en blanco alcanza casi el 50%, cuando Illia gana con el 25%. O sea, es un presidente elegido por una minoría y luego demuestra tener, digamos, pocos movimientos para poder aportar a esa política tan candente, que obviamente entre el 63 y el 66 trata de hacer algo de eso de su gobierno, y llega un nuevo golpe de Estado, ahora de un sector de los militares, que en un violento enfrentamiento en la calle ha logrado vencer al sector liberal, y Onganía comienza a gobernar lo que se llama la Revolución Argentina del 66 hasta el 71, 72, dependiendo de cómo lo veamos. Pero antes de eso, hagamos hincapié en un sujeto importante, que es Bandor. Bandor representa de alguna manera ese neoperonismo que surge en el 55 con ciertas características dinámicas, la capacidad de negociación institucional, la capacidad de liderazgo popular. James lo describe muy bien, dice, es capaz de entrar con la camisa desabrochada y remangada a un ministerio de defensa como a un sindicato. Entonces tiene esa capacidad de manejarse en dos mundos. Esa capacidad que tiene Bandor de manejarse en dos mundos, en principio, lo muestra como un sujeto hábil en política. Bastante pronto lo demuestra también como un sujeto con cierto grado de prácticas de tipo de gángster. Algo que muchos de nosotros hoy en el presente tenemos esa imagen negativa de algunos sindicatos, o sea, el manejo de la patota sindical. Algo que inaugura de alguna manera Bandor.
que además de eso, como representa a un sindicato con una capacidad recaudatoria importante y con la ley de Frondizi vigente, es Bandor el burócrata sindical por excelencia. Tiene que, por un lado, defender los intereses de sus trabajadores y, por otro lado, defender los intereses del movimiento peronista. Lo que a veces no necesariamente tiene que ir por el mismo camino. De vez en cuando tienden a chocarse. El bandorismo tiene la capacidad de adaptarse y la particularidad en esa capacidad de adaptarse es justamente que cuando asume Onganía, de hecho, asisten a la Casa Rosada a la entrega de la banda presidencial, el bastón de mando. O sea, dando claro apoyo al gobierno de Onganía. Que ahora un ratito vamos a trabajar y veremos, digamos, qué particularidad tiene que Bandor haya estado ahí. ¿Cuáles son los problemas de la CGT? O sea, la incidencia de Bandor en todo esto hace que la CGT tenga problemas parecidos a los de Bandor, obviamente. Esto de tener que estar en los dos espacios. Entonces, el funcionamiento gremial, dicen, requiere de un aval gubernamental, o sea, un sindicato requiere de una personería jurídica. Por lo tanto, la CGT tiene que estar siempre, si quiere no estar intervenida, tiene que rendir cuentas, tiene que de vez en cuando hacer la vista gorda para poder sobrevivir. Pero también la CGT es la principal herramienta organizativa del movimiento peronista. Entonces tiene que jugar entre lo institucional y lo clandestino. Y de esa manera dar lugar, ¿sí?, a la organización del movimiento peronista. Pero también tiene que ver con que, de ese modo, tiende a politizarse todo asunto gremial. O sea, el despido de un compañero, la reducción de la jornada laboral o el no pago de las horas extras se convierte en un problema político, no en un problema gremial. Significa que todo salta desde la fábrica a la tapa del diario con una velocidad importante. Esa es la estrategia de la CGT, o sea, politizar todo conflicto gremial. En el 66, hacia el final del gobierno de Ilia propone modificar justamente la ley de asociaciones profesionales. La ley que le permitió, hasta acá, a la burocracia sindical, controlar una caja importante de dinero. Lo que obviamente generó un conflicto mayor entre Ilia y el movimiento sindical. El gobierno de Onganía tiene la particularidad que entra o ingresa por medio de un golpe de Estado frente a dos gobiernos democráticos que no han logrado dar respuesta al movimiento sindical. El gobierno de Onganía, además de eso, Onganía como líder del grupo nacionalista dentro de los militares, frente al grupo liberal de los militares, se muestra como no ser un antiperonista. Onganía ofrece una postura de un peronismo sin Perón, donde permite la existencia del peronismo, pero de alguna manera lo que no permite es la existencia de Perón. Entonces, la Revolución Argentina, que es como lo llama, instala una especie de aire nuevo, de que las cosas van a cambiar. Establece lo que se llama la política de los tres tiempos. ¿Qué es la política de los tres tiempos? Bueno, ¿cuáles son los tiempos más urgentes? Y en relación de sus urgencias van a ir trabajándose esos tiempos. El tiempo económico es el más urgente y es el que tiene prioridad. El tiempo político es el que tiene una prioridad intermedia, por lo tanto será el segundo momento, y el tercero será el tiempo social. Por lo tanto, hay una serie de medidas económicas inmediatas que lo que van a hacer es pasar por arriba de los otros dos tiempos. Es un golpe de Estado, no hay partidos, están todos los partidos intervenidos, está la CGT intervenida. En ese plan económico se incluyen la devaluación del 50%, o sea, de un solo plumazo tenemos una devaluación, y el congelamiento de los salarios y la prohibición de la huelga. Son tres cosas
que juntas es casi una bomba de tiempo. Porque si yo digo devaluación, todos sabemos que la devaluación significa aumento de los precios. Si en paralelo a eso yo congelo los salarios, significa que van a subir los precios y mi sueldo no. Pero además de eso, prohíben el derecho a huelga. Por lo tanto, no hay movilizaciones, no puede haber protestas porque hay derecho, después de eso, de aplicar la ley y por lo tanto llevar preso a todo el que se movilice. El discurso, que en algunas partes conjuga con una faceta del peronismo, es que Onganía parte de la idea de que el comunismo se ha diseminado en la Argentina y es un peligro. Para los que manejan un poco más información sobre la dictadura, es casi en la punta del hilo del discurso del enemigo interno. Se empieza, Onganía ya hizo cursos en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, por lo tanto ya forma parte de esos cursillistas y empiezan con la lógica del enemigo interno. Y ahí es donde tiene una de las escenas más oscuras de la historia universitaria, donde se da lo que se conoce como la noche de los bastones largos, donde se interviene en las universidades en busca de el cáncer comunista, de vuelta con las metáforas médicas, y se da la fuga de cerebros. Es el momento, para que también tengamos una idea, el texto de James no lo trabaja, donde uno de los músicos más representativos de nuestra cultura se exilia en Francia, que es Atahualpa Yupanqui. O sea, para que ustedes tengan la dimensión del impacto, Atahualpa Yupanqui es el primero de todos los músicos que se exilian. O sea, nosotros podemos encontrar con la dictadura militar del 76 cómo se exilian un montón de músicos. Podríamos, se exilia León Gieco, se exilia Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, hoy no me va a salir ahora, Facundo Toro, el padre de Facundo Toro de ahora. Son muchos los músicos que se exilian en el 76, pero 10 años antes ya se había ido, ¿sí?, Atahualpa Yupanqui. O sea, un señor que toca una guitarra y que canta payada era tan peligroso en lo que cantaba que justamente no le dicen que se vaya, sino que básicamente no lo dejan tocar en ningún lado. No se le habilita en ninguno de los espacios para poder tocar su guitarra. Entonces, de esa manera yo puedo ir viendo las persecuciones. Esas persecuciones y políticas generan un conflicto importante con el sector estudiantil. Mientras que, volviendo a algo que decíamos hace un ratito, la cercanía de Bandor con el gobierno genera conflictos internos a la CGT. Lo que hace que la CGT se divida en dos. La CGT en la cual está Bandor, de alguna manera, y la CGT de los argentinos que lidera el trabajador gráfico Ongaro. Además de eso, en Córdoba, que es el inicio del final de Onganía, ¿se acuerdan que en un momento dije los sindicatos son por rama, no son por fábrica? Uno de los acuerdos que habían logrado en Córdoba justamente eran los sindicatos por fábrica. ¿Por qué habían logrado esto? Porque las automotrices tienen tanta cantidad de trabajadores y los problemas están tan vinculados estrechamente a la producción industrial de esos autos que habían logrado Citrac y Citram sindicatos vinculados solamente a la fábrica. Lo que tiene de ventajoso este tipo de estructura no burocrática, o sea, de sindicatos no burocráticos, sindicatos por rama, en vez de sindicatos por rama, sindicatos de fábrica o por empresa, es que el afiliado está más estrechamente ligado al sindicato. El sindicato está ahí cerca de la fábrica o incluso en algunos casos dentro de la fábrica. Lo que le permite al sindicato controlar más de cerca las relaciones laborales, que no haya maltrato, que se les pague en condiciones, y de esa manera también hay una empatía mayor, o sea, hay una amistad más estrecha entre el secretario general o los representantes gremiales y los trabajadores comunes.
Por lo tanto, permite una mayor capacidad de movilización y una transparencia dentro del sindicato, lo que hace de estos sindicatos unos sindicatos demasiado lejos del modelo burocrático. También se los conoce en otros casos como el sindicato clasista. Los sindicatos de esta característica, los sindicatos cordobeses, la particularidad que tienen es que inician desde abajo hacia arriba. No es la negociación con el gobierno, no es la negociación con el gobernador lo importante. La cuestión es ver cuál es el problema del trabajador para ir a plantearlo a la fábrica. Eso le da mayor vínculo entre el representante gremial y los problemas del trabajador. Y esa capacidad de lo local, del problema local, hace que justamente estos sindicatos estén mucho más cerca de otro problema local, que es el problema de los estudiantes. No vamos a trabajar eso, pero digo, para que entendamos más o menos rápido, el cordobazo, que es uno de los procesos más importantes de movilización popular de la historia argentina, es, en su origen, es el nudo de una alianza entre obreros y estudiantes, que acaban, ¿sí?, por tomar la ciudad de Córdoba, y la orden de Onganía es bombardear la ciudad. Para que tengamos idea, no es reprimir la manifestación. Onganía le ordena a Aramburu, aquel Aramburu que ya vimos, ¿sí?, el bombardeo de la ciudad. La ebullición social no termina en el cordobazo, que en un momento mingua, digamos, son 2 días, 3 días casi de protesta social constante, ininterrumpida, sino que años después, la política es encontrar la cabeza de la serpiente, supuestamente, y entonces una gran protesta social en Rosario origina lo que se conoce como el Viborazo, donde el movimiento social convoca al gobierno a venir a cortarle la cabeza de la serpiente. En ese proceso que se conoce como el Rosariazo, que en realidad serían un primer rosariazo que se da en el 68, el 69, el 29 de mayo del 69 se da el cordobazo, y en el 71 se da el nuevo rosariazo, lo que hacen es desgastar y destruir el gobierno de Onganía. Onganía tiene que retirarse, presentar su renuncia, y en un gobierno de pocos días de Livingston accede la NUCE al gobierno, y lo que nos propone la NUCE de ahí en adelante es lo que se conoce como el GAN o el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional es un acuerdo entre las fuerzas políticas de la época para el regreso al régimen civil, o sea, a la democracia. Lo complejo de esto es que justamente en esa coyuntura el peronismo tiene un problema. El cordobazo, el que derrotó a Onganía, ¿sí?, particularmente no es el sindicalismo burócrata, el sindicalismo asociado al peronismo. Entonces, el problema es justamente determinar cómo el peronismo recupera espacio político frente a la derrota de Onganía y frente al Gran Acuerdo Nacional. Entonces, el peronismo lo que busca, o Perón en realidad lo que busca en ese momento, es terminar de desgastar al régimen militar y recuperar la imagen, de alguna manera deteriorada, de la burocracia sindical. En ese contexto, donde la burocracia sindical se ve como negociadora con Onganía, que sostuvo buena parte del gobierno de Onganía, donde los sindicatos que derrotaron a Onganía son sindicatos que no son peronistas, ¿sí?, lo que va a aparecer como importante es los conflictos internos al movimiento peronista. ¿Cuáles son los conflictos internos? Bueno, la emergencia de una guerrilla o de la lucha armada, que no es estrictamente peronista, pero que tiene sus alas peronistas, ¿sí?, en particular Montoneros, que es el sector más conocido, pero es esa ala de la guerrilla o de la lucha armada lo que va a hacer es ajusticiar a esta burocracia sindical, que lo que hizo de alguna manera es entregarlos al gobierno de Onganía. Entonces hay una serie de asesinatos de líderes de la burocracia sindical. O sea, es la manera en la cual la guerrilla va a cobrar
el daño que generó la burocracia sindical. ¿Cuál es el otro daño que la burocracia sindical justamente generó? Que la burocracia sindical, por estos medios gangsteriles, o sea, de patota, hacía que cada vez que la masa no respetaba lo que la burocracia ordenaba, podía ir y reprimir por medio del sindicato, por la patota, por ir y pegarle a la gente, todo acto de genuina organización. Justamente analiza el caso de Rosendo, o sea, ¿quién mató a Rosendo?, que es una obra periodística de investigación que genera Rodolfo Walsh, y que tiene que ver justamente cuando emerge un líder gremial dentro de un sindicato y genera un peligro hacia la cabeza del gremio. Entonces, ¿por qué misteriosamente alguien viene y acribilla a otro líder sindical? ¿Lo acribilla un asesinato aislado o lo acribilla el régimen militar? No, lo acribilla la propia burocracia sindical. Cada vez que la burocracia sindical tiene competencia de un líder sindical que genuinamente surge desde las bases políticas, desde el pueblo, desde los barrios, desde las fábricas, la burocracia sindical, como no se alinea a su gusto, reprime esos actos de genuina organización popular. Entonces, ese acto de represión de la organización popular o de la organización de los trabajadores, la guerrilla lo cobra matando líderes burócratas. En paralelo, hay un tercer ala de organización peronista que es importante en esta coyuntura, que es la emergencia de la juventud peronista. La juventud peronista, que está formada en gran mayoría por la clase media, y ya no por los trabajadores, sino por los hijos de la clase media, que se suman al peronismo como la promesa del regreso de una democracia genuinamente popular. Digo, es la promesa, no es que es así, sino que después de tantos años, imaginemos, estamos en el año 55, que es el golpe de Estado, llegamos al 71, ya pasaron 16 años. Hay chicos que no votaron nunca, o sea que en el 55 tenían 5 años, cuando lleguemos al 71, 72, 73, son chicos que tienen 20 años, 21, y les contaron que existió un gobierno que era el peronismo. Y hay mitos muy fuertes sobre el poder del peronismo. Entonces, sectores de la clase media que reclaman el regreso del peronismo, el regreso del peronismo. La importancia que tienen estos lugares no es menor, y por ejemplo, en ese caso, lo que hace relevante en esa coyuntura justamente es, por ejemplo, ¿sí?, para que nos ubiquemos, es sujetos como Charly García, que pertenecen a la juventud peronista. ¿Sí? O sea, después uno los identificará como músicos, pero la importancia de participar en esos órganos de renovación inclusive, no solamente en términos políticos, sino de renovación cultural. O sea, es la búsqueda de una manera distinta de hacer que tiene que ver con el peronismo, que, vuelvo a decir, tiene que ver más con una promesa que con un hecho concreto. De hecho, el regreso de Perón es mucho más sangriento y mucho más infortunado de lo que esperaban, por eso es mucho más fuerte pensar en el término de que era una promesa la que esperaban y no lo que realmente sucedió.